Segunda de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Jehú es ungido como rey de Israel. Vamos a leer este hermoso pasaje y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Si me puede acompañar un poquito el hermano. Dice la Biblia: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allí, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma del aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Y cuando él entró, he aquí que los príncipes del ejército que estaban sentados, y dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y dice el verso 8: y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Gloria al Señor. Lo primero que tengo que decir para poder entrar en el capítulo y entender esta historia es que Israel en este tiempo estaba viviendo un tiempo de oscuridad. Estaba lejos de Dios y estaban sumidos en la idolatría. Estaban gobernando la dinastía de Acab y la malvada de Jezabel. Y habían instaurado en Israel Baales por todo Israel. Habían llevado al pueblo a la ruina moral, a la idolatría y al pecado. Y en este tiempo de tanta oscuridad, de tanto pecado, de tanta corrupción, Dios, que no se le acaban los recursos, tenía un hombre guardado en su aljaba. Este hombre se llamaba Jehú, a tal punto que Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16, vemos que estaba profetizado su reinado. Jehú sería rey sobre Israel y se encargaría de traer juicio a la casa de Acab, de hacer justicia y de erradicar por un tiempo la idolatría del pueblo de Israel. Noten ustedes que era tanta la decadencia en Israel que dicen los que saben que Israel se estaba olvidando de Dios. Pero Dios no se había olvidado de su pueblo. Y como no se olvidaba de su pueblo, se había guardado el derecho de intervenir, porque Dios es soberano. Y cuando los que tienen que obrar abajo no obran, ya Dios se remanga y actúa Él. Porque si hay alguien que ama a su pueblo por encima de todo, ese es Dios. Te voy a decir algo en esta tarde. Jehová aún recuerda. Quizá llevas un tiempo que estás viviendo lejos de Dios. Estás viviendo una vida muy indiferente. Te estás alejando de la búsqueda, de la oración, y te encuentras en un estado que no es óptimo delante de Dios. Pero quiero decirte algo hoy. Aunque tú te estés olvidando de Él, Dios jamás se olvidará de ti. Jehová recuerda. Y te voy a decir una palabra directa al corazón. Voy a predicar de corazón a corazón. Aún recuerda tus lágrimas en tu cuarto.
Jehová recuerda cuando abrías las escrituras y te gozabas cuando las leías. Jehová recuerda el temor con el que vivías con un temor reverente, que una palabra fea no salía de tu boca porque te hería. ¿Saben algo? Dios no se ha olvidado de todo eso. Y Dios sigue recordando todavía. Gloria, gracias. Hubo un rey que se llamaba Ezequías, que dice la escritura que el profeta le visitó y le dijo: Ezequías, ha decidido Dios que te corta la vida. Hasta aquí, prepara tu casa que vas a morir. Y dice la Biblia: y vuelto Ezequías contra la pared, empezó a llorar y a derramar sus lágrimas delante de Dios. Y le dijo: acuérdate de la fidelidad de mi juventud. Y dice la Biblia que no había salido el profeta del patio de la casa, que Dios le dijo: detente, date la vuelta y dile al rey de Ezequías que le añado 15 años de vida. Escucha, tú y yo nos podemos olvidar de él, pero Dios nunca se va a olvidar de tu fidelidad y en la obediencia con la cual caminas. Y necesitamos hoy hacer un ejercicio de memoria. El ser humano, por naturaleza, tendemos a olvidar. Incluso el bien que nos han hecho, terminamos olvidándolo. Es por eso que David dice: oh alma mía, no te desesperes, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus heridas. Él es el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Saben? Ha llegado el tiempo de que hablemos con nuestra alma y que no te olvides nunca del bien que te hizo Dios cuando más lo necesitaste. En el nombre precioso de Jesucristo. Y dice que había escogido a Jehú para traer justicia y venganza. Y dice el capítulo 9 que Eliseo, el profeta Eliseo, hermanos, llamó a un joven profeta cuyo nombre no dice en la Biblia para realizar una labor de tan alta magnitud y de tanta alta gloria. Ungir a Jehú, hermanos, era algo único y exclusivo. Estaba profetizado. Sería el encargado de traer justicia. Y yo decía: Eliseo, tú eres el hombre del momento. Tú eres el profeta de Dios en medio de Israel. ¿Por qué no haces tú una labor y una misión de tan alto honor como es ungir a Jehú? Como dice el texto: y llamó a un joven profeta cuyo nombre no dice la Biblia. Y saben que Dios me habló y me dijo: porque Eliseo era tan buen líder, Antonio, que veía virtudes en otros para realizar ciertas labores. Hay quien en medio del pueblo se ve tan capaz para todo que no ve nadie útil para nadie. Tenemos gente en medio de la iglesia que se ve capaz para todo, se ve útil para verse en cualquier sitio, pero no ve a su hermano capaz para realizar nada. Pues te voy a decir algo, hombre: ni tantas virtudes hay en ti, ni tampoco hay en tu hermano que está al lado. ¿Sabes? Cada uno de parte de Dios ha recibido virtudes y capacidades para poder servir en medio de la iglesia. No te creas el centro de atención, hombre. No te creas que vales para todo, porque ya te digo yo desde aquí que no es verdad. Porque a Dios ha llamado cada uno con una labor diferente a realizar. Que ha llegado el tiempo y el momento, ¿no creéis? Que nos valoremos los unos a los otros. Que reconozcamos las virtudes que tenemos los unos a los otros. Porque en esta obra nadie es imprescindible, pero necesario somos todos, en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Saben? Que el que no ve en su hermano ninguna virtud es porque él no tiene ninguna. Y tenemos gente a la iglesia con esta actitud. No ve virtudes en nadie, pero es que no ves en nadie porque tú no tienes ninguna. Y tu frustración te lleva a no ver virtudes en nadie. Pero ha llegado el tiempo de que madures y que te des cuenta que el que tienes al lado es tu hermano y servís a la misma empresa, servimos al mismo Dios. Hermanos, hay quien tiene una visión distorsionada. Hay quien tiene una visión distorsionada. Dios me habló y me dijo: Antonio, hay quien tiene el síndrome de Saúl, que contra el gigante de 3 metros tienes que salir tú a pelear. ¿Vale?
Que el enemigo visible es Goliat. Es Filiseo, mide 3 metros y es el enemigo del pueblo de Dios. Contra ese no sales, pero a David le quieres quitar la vida primera de cambio porque te quiere quitar el trono. Vamos, que al de 3 metros no sales a pelear y a tu hermano le quieres quitar la vida. Al que Dios ha ungido. Y hay quien tiene el síndrome de Saúl. Tu hermano no es un gigante al cual derribar. Tu hermano es un hermano al cual ayudar. En el nombre precioso de Jesucristo. Me decía ahí sentado el Señor una frase sencilla, pero que encierra una verdad tremenda. El secreto de una iglesia en victoria, ¿sabes cuál es? Que cada uno sepa cuál es su sitio y sepa valorarse los unos a los otros. Puede haber en una iglesia muchos dones y talentos, pero si no entendemos esta verdad, es una iglesia abocada al fracaso. No va a haber crecimiento, no va a haber victoria, ni va a haber desarrollo. Pero cuando en una iglesia se entiende que hay virtudes, que hay valores y que todos somos útiles, os prometo que va a ser una iglesia de avance, una base de crecimiento en el nombre precioso de Jesucristo. Hermanos, ¿sabéis por qué cuando Nehemías fue a levantar las murallas que estaban derribadas, ¿sabéis por qué hubo éxito en la obra? Os lo digo, porque supo delegar labores y el trabajo. Nehemías recibió el llamado, recibió la carga, pero luego Rubén, ¿qué hizo? Delegar labores. Y le dijo, tú a la puerta del muladar, tú a la puerta de las ovejas, tú a la puerta de las aguas. Cada uno en un sitio, pero todos colaborando con un mismo fin. ¿Cuál? Que las murallas que están derribadas sean levantadas y de nuevo nuestros enemigos nos teman. Y el resultado fue el siguiente. Dice, en 54 días fueron edificadas las murallas y de nuevo los enemigos temieron a Israel porque Israel tenía murallas. ¿Saben algo? El que estaba en la puerta del muladar no se quejó porque el que estaba en la puerta de las aguas. El puerta del muladar era donde se tiraba la basura. Y otros estaban en la puerta de las ovejas, pero cada uno entendió su labor y su sitio. Y ninguno anheló lugar del otro. Supo entender cuál era su sitio y cuál era su labor. Y el secreto del éxito en una iglesia es saber cuál es tu sitio, cuál es tu labor y cuál es el sitio que tiene que realizar. El problema es cuando ocupamos lugares que Dios no nos dio y queremos usurpar el lugar del hermano. Ese es el problema. Dice la Biblia, en el libro de los jueces, dice que se sentaba Débora junto a una palmera. Dice, subían los hombres a juicio y allí Débora impartía justicia. Fluía Débora porque estaba en su sitio. Impartía justicia. Los hombres se venían con juicios determinados. ¿Por qué? Porque sabían cuál era su lugar. Hay quien quiere ocupar el lugar que no le corresponde. Y ahí está el problema, compañeros. Ahí vienen las frustraciones. Amén. Ahí viene lo que estamos hablando. No te sientes cómodo. Mira, te voy a decir 2 cosas. Para descubrir el lugar que Dios quiere para ti, te voy a dar 2 evidencias claras. Una, te tienes que sentir satisfecho y realizado con lo que estás haciendo. Y número 2, tienes que ser de bendición y de edificación para otros. Si no eres de bendición para otros, cesa, que Dios no te ha puesto en ese lugar, porque donde Dios pone, Dios capacita. En el nombre precioso de Jesucristo. Dice, cuando le sucede Eliseo Elías en el ministerio, se pone en la orilla del Jordán, Rubén, y dice, Señor, quiero saber si la gloria que residió en Elías reside ahora conmigo. Quiero que me des una señal de que tú me has llamado, que me has ungido, que soy el profeta escogido para suceder a Elías. Y dice la Biblia, dice, tomando el manto de Elías, lo levantó y dice la escritura que lo podéis leer. Dice, apenas había golpeado las aguas cuando éstas abrieron a un lado y a un otro. Y por medio de esta señal entendió Eliseo que Dios lo había llamado. ¿Y sabéis lo que Dios me habló? Dice, apenas había golpeado las aguas. No hizo un gran esfuerzo Eliseo para que las aguas abrieran. Apenas había golpeado. Hizo un poco esfuerzo y a cambio de un resultado muy grande. Porque cuando Dios te llama para algo, en lo poquito que hagas, te prometo que vas a ser de bendición, que vas a ser de estímulo, en el nombre precioso de Jesucristo. Y cuando le llama, le dice a este joven, ciñe tus lomos. ¿Por qué le dice ciñe tus lomos? En aquel tiempo las ropas eran amplias y solían ralentizar el paso. Le está diciendo,
la labor que te voy a delegar es una labor muy importante. Y no puedo permitir que no haya nada que te ralentice en el camino. Claro. Ciñe bien tus lomos para que puedas ser eficaz en lo que te voy a mandar. Saben que Dios te quiere utilizar en medio de la obra. Amén. Y Dios no quiere usar en medio de la iglesia. Pero tenemos el problema que todavía nos sobran tantas cosas. Te sobran tantas cosas todavía. Que Dios te quiere usar, pero es que todavía te sobran muchas cosas. Te están ralentizando tantas cosas en el camino. Que hoy por medio de su palabra te dice el Señor, ha llegado el tiempo de que quites lo que te sobra y ciñas bien tus lomos. Y tú bien sabes qué es lo que te sobra. ¿Qué es lo que te estorba en tu vida cristiana? ¿Qué es lo que te impide crecer y avanzar? Que tú lo sabes, que lo sabes mejor que nadie. Y es muy triste que Dios te quiera usar y no pueda usarte porque te sobran muchas cosas. Sea crítica, sea envidia. Piensa en aquello que te limita. Porque para servir a Dios no se puede hacer de cualquier forma. Dice la Biblia, hermanos, que Jonás estuvo durante un largo día de camino, recorriendo una ciudad enorme que era Nínive, pregonando diciendo, Nínive, de aquí 40 días, Nínive será destruida. Iba a las plazas, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y yo decía, Señor, qué grande recorrido para un mensaje tan corto. Qué grande. Y Dios me habló y me dijo, Antonio, tiene tanto honor el servirme que requiere la máxima de las preparaciones. Hay quien quiere servirle y no tiene un largo día de camino. Hay quien quiere cantarle y no tiene testimonio. Hay quien quiere ser candidato y su vida deja mucho que desear. Permíteme que para servir a Dios hay que tener un día de recorrido y hay que tener un día de camino. En el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya. Y dice, hermanos, que ciñe sus lomos y le dice al joven, toma este ramo de aceite y ve a Ramón de Gala. ¿Sabéis algo? Que este joven, antes de tener el aceite en la mano, previamente tuvo que trabajar con la madera. Hay un pasaje que dice, los hijos de los profetas, en el cual estaba él, el lugar donde morábamos es estrecho. Tenemos que hacer, y dice, tomaron madera y trabajaron con la madera para hacer un lugar más amplio. Pues este joven profeta que ahora se encuentra con un aceite en la mano, dispuesto a hacer una labor real, previamente ha tenido que trabajar con la madera en lo más humilde para poder realizar una labor de tal calibre. Porque hay quien quiere llevar el aceite sin trabajar con la madera. Hay quien quiere asumir cargos de alta responsabilidad sin ser fiel en lo más mínimo. Y no puede ser, compañero, si no has trabajado con la madera, no eres apto para llevar el aceite. Gloria al Señor. ¿Sabéis algo? David comenzó su vida detrás de las ovejas y terminó en el trono. Amén. Moisés comenzó, ¿cómo comenzó su historia Moisés? En la orilla del río. ¿Y sabéis dónde terminó? ¿Dónde terminó? ¿Dónde murió Moisés? En la cumbre de un monte. Ese es el orden. Empezar en la orilla para terminar en la cumbre. Hay quien quiere empezar en la cumbre, pero luego terminas en la orilla. Porque el orden de Dios es este. Primero trabaja en lo poco. Cumple con la iglesia. Cumple con las reuniones. Cumple con lo establecido. Visita a un enfermo de vez en cuando, hombre. Para que luego Dios te pueda encomendar el aceite. En el nombre precioso de Jesucristo. Si no eres fiel en lo poquito, ¿cómo Dios te va a delegar lo mucho? Nos ha llamado Dios primero a trabajar con la madera. Porque este es el trato de Dios para nuestra vida. Y dice, cuando llegues allí, te encontrarás allí con Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi. Dice, y entrando hace que se levante de entre sus hermanos y llevarlo a un lugar secreto.
cuando va allí, hermanos, se encuentra a todos los príncipes, a todos los generales. Y dice que cuando va este joven profeta allí, dice la escritura: ¿a quién llamas de nosotros? Y dijo: a ti, príncipe. Respondió Jehú el primero: te llamo a ti. Pero no hizo mucho bien esta verdad, pastor. La respuesta de Jehú a su llamado fue con humildad. ¿Por qué dices que fue con humildad? Porque Jehú, ¿sabes cómo respondió? ¿A cuál de nosotros? Porque aquí somos generales. ¿A cuál de nosotros? Y le dice el profeta: tú eres el escogido. Porque uno de los requisitos imprescindibles para que Dios te llame es que seas humilde. Y yo veo a gente que alardea de muchas cosas, pero no es humilde. Y si no eres humilde, no eres útil para servir en medio de la obra de Dios. Porque en medio de la obra te va a tocar rebajarte, te va a tocar sufrir. Y si no eres humilde, no vas a ser capaz de soportarlo. El soberbio, el orgulloso, no va a ser capaz de recibir afrenta. Pero el que es humilde está preparado para soportar lo que venga. Por eso, para que Dios te llame, es necesario que seas humilde, que soportes la afrenta, que soportes el desprecio. Él era el más grande y fue el más humilde. En aquella última cena, ¿recordáis el pasaje que os prediqué? Ninguno estuvo dispuesto a tomar la palancana, ninguno estuvo dispuesto a arrodillarse y a lavar los pies a otros. Pero el maestro, el más grande de todo, fue el mayor de los ejemplos en servicio y en humildad. No lo hacéis ninguno, pero ya estoy aquí, que soy el maestro. Y tomando la palancana y el lebrillo, empezó a jugar los pies de sus discípulos, unos a unos, y nos dice: todo esto hago para daros ejemplo de que vosotros también lo hagáis. Y digo yo, ¿es más grande el discípulo que el maestro? Yo digo que no. Si él se humilló para servir, tienes que humillarte para poder servir. En el nombre precioso de Jesucristo. Los más grandes siempre fueron humildes. Dice el apóstol Pablo, dice: pero me llamó a mí y me hizo ministro. Y dice, lo dice con sinceridad, no es una humildad fingida. Fijaros la altura que tiene de humildad. Lo que dice, que los que saben tienen que decirte que lo que dice Pablo es de corazón. Y mirad lo que dice: me llamasteis a mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos. Pablo pensó en los cristianos y dijo: yo soy menor que el más pequeño de ellos. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, se veía como el más pequeño, no como el más pequeño, como menor del más pequeño de todos los santos. Porque todos los hombres que han sido útiles comenzaron y vivieron una vida de humildad. Y si Pablo, que estableció la doctrina, que sufrió más que nadie, a tal punto que dijo: a partir de ahora que nadie me cause molestia, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¡Aleluya! Que sufrió desprecios, que fue náufrago. Pablo, hermanos, fue un coloso de la fe, y el coloso de la fe tiene que decir: me llamaste a mí, me hiciste ministro, me hiciste embajador de este evangelio. Dice: a mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos. Pregunto, si el apóstol Pablo tenía este concepto, ¿cómo podemos tú y yo tener un concepto y mirar por encima del hombro a otros y vernos capaces y vernos aptos? Si te ves capaz, es que no eres capaz. Si te ves apto, no eres apto. ¿Sabéis cuál es el secreto? No verte capaz, no verte apto. ¿Sabéis por qué? Porque ahí es donde actúa la gracia de Dios. En el nombre precioso de Jesucristo. Y dice que lo lleva aparte. Mirad qué bonito. Lo lleva a la cámara secreta, toma el aceite, lo derrama sobre su cabeza y le dice: así ha dicho Jehová, Jehová.
yo te unjo por rey sobre Israel. Allá va, sabéis que hacía muchos años que no se ungía un rey en Israel con el aceite. Años, muchos años, estaban reinando sin ser ungidos. Pero este lo hizo a la forma de Dios. Amén. Y evoca a la unción que fue derramada sobre David. Lo hace de la misma forma, lo toma en un lugar aparte y derrama el aceite sobre su cabeza y le dice: así ha dicho Jehová, Jehú, yo te unjo por rey sobre Israel. Te voy a decir algo, no se puede servir sin el aceite, no se puede predicar sin la gloria, no se puede pastorear sin el aceite, hermanos. ¡Ay, qué miedo me da! Gente que se atreve a ministrar sin la gloria, gente que se atreve a servir sin el aceite. Sin el aceite no podemos servir en medio de la iglesia. Es necesario que el aceite de la unción, la capacidad que viene de lo alto, esté en nuestra vida para poder servir, para poder predicar en el nombre precioso de Jesucristo. No podemos hacer las cosas a la forma del hombre. Amén. Como se hacen las cosas a la forma del hombre, te van a costar poco. Claro. ¿Queréis cómo se hacen las... de pastor, sentirme libre? Te digo cómo el hombre suele hacer las cosas, de qué forma y de qué manera. Te va a costar todo muy poquito, Tony. El hombre pone un precio muy fácil para alcanzar lo que quieres. Sí. Y tenemos medios y sistemas para alcanzar cosas sin pagar el precio y sin hacerlo en la forma de Dios. Somos especialistas. Como los filisteos, inventaron la forma de llevar el arca en un carro. No, pero si Dios se ha dicho hay que llevarla a los hombres, y lo tienen que llevar hombres santos. Claro. Pero el hombre torcemos todo, lo torcemos todo, a nuestra forma, a nuestra manera. ¿Queremos adquirir un cargo en medio de la iglesia? Nada. Cumple un poquito, date a ver un poquito. Si puedes invitar al pastor o el que está líder del coro, y ya está. Y ya está. Y el niño cantando y ya está. Y aprendes, compras un instrumento, lo aprendes y ya está. Y te ponemos en el coro y ya está. Y la vida de Dios. Y es cristiano este, conoce a Dios. Eso no. Las cosas en la iglesia no se consiguen a la forma del hombre. No vas a ser útil. Te vas a sentir insatisfecho porque no, Dios no ha llamado, no hay aceite. Así estamos, cantan y no hay gloria. Predican y nos vamos como hemos venido. Porque no hay nada. Pero cuando haces las cosas a la forma de Dios, cuando haces cosas a la forma de Dios, Dios avala lo que haces. Lo avala con su gloria, lo avala con su presencia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto a hombres sencillos, con muy poca capacidad humanamente, han abierto la Biblia, han leído dos frases, Dios te ama, y que hemos sentido un impacto en nuestra vida? Yo decía, si es sencillo, no ya, Antonio, pero este es de los míos. El aceite de la unción, el aceite de la gloria está sobre él. Por eso es útil, por eso bendice, por encima de todo. En lo que hagas, bendice. Cuando hables, bendice. Cuando cantes, bendice. Llevo un tiempo para acá, se lo he dicho a algunos de mis jóvenes, lo digo de corazón, lo digo en mi iglesia, porque me conocen ustedes, con qué corazón lo digo y desde qué sentimiento. Llevo un tiempo para acá, hermano, no sé, me estoy dando cuenta que cada vez tenemos jóvenes con más conocimiento y es una bendición. Todo eso es hermoso, es hermoso. El adquirir conocimiento es una bendición, pero siempre con una intención correcta.
Veo gente que quiere, que tiene conocimiento, pero que no hay nada más. Que no hay nada más, Rubencito. Que no hay nada más. Expone aquí lo que sabe. ¡Ay, qué bien! De verdad que es un fiera, pero no hay nada más. No hay nada. No hay nada. Porque debemos estudiar la Biblia, ¿sabes por qué? Para amarla, para cumplirla, para conocer la voluntad de Dios, porque quiero ser mejor de lo que soy. Yo no puedo estudiar para impresionar a nadie. De algo bueno estamos haciendo algo malo. No estudies para ser bien más que nadie, para que te vean y para que no. Algo para bendecir, para conocer a Dios. Algo con nobleza. Cuando te acerques a la Biblia, ábrela con nobleza. Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? ¿Qué puedo aprender de esto? Esa es la intención. Y tristemente, hermanos, hoy veo esto en muchas esferas. Tenemos gente que canta cada vez mejor, músicos cada vez mejor, pero no podemos olvidar el verdadero sentido. Que estamos haciéndolo para Dios. Por encima de todo. Y cuando le unge, sale. Ay, Dios mío. Y claro, los demás le preguntan: ¿qué te ha dicho aquel profeta loco? ¿Qué te ha dicho? Y él no quiere hablar. Dice: nada, ya le conocéis. Dice: no. Tu rostro ha cambiado, algo ha pasado, algo te ha dicho. Cuando salía de la cámara, ¿sabéis lo que tenía en la frente, Miguel? Aceite. Y cuando ven el aceite, dicen: no nos puedes engañar. El aceite revela que Dios te ha llamado para algo glorioso. ¿Sabes cuál es la clara evidencia de que Dios te ha llamado? Que el aceite es visible en tu vida. Porque el que tiene la unción no lo puede ocultar. Y ya ves que fue ungido en el secreto, pero cuando sale y ven el aceite, dicen: no, el aceite revela que Dios te ha llamado para algo glorioso. Y tú dices que Dios te ha llamado, pero no vemos el aceite. Y tú dices que Dios me ha escogido, pero ¿dónde está el aceite? El sello distintivo que evidencia que Dios te ha llamado es el aceite, es la gloria de Dios. El aceite revela que Dios te llama. Y cuando revela, Jehú dice: esto me ha dicho que me ha escogido Dios para ser rey de Israel. Y mirar, hermanos, la reacción de los otros. Qué bien, hermanos, que supieron reconocer y creyeron al mensaje de Dios. Yo decía, le tachan de loco, pero cuando escuchan el mensaje ninguno pone dudas. Pero si le han dicho que es un loco, pero cuando dice Jehú el mensaje del loco, ninguno duda. Ninguno pone ninguna objeción, todos creen. Y dice: hicieron una especie de trono alto y todos se arrojaron sus mantos y dijeron: Jehú ha sido ungido por rey de Israel. Le tacharon de loco, porque a los que dicen la verdad les suelen tachar de loco. A los que son fieles a la verdad les tachan de loco. Pero cuando lanzó el mensaje, ninguno pusieron en tela de juicio aquel mensaje. Porque lo más importante no soy yo, ni es el siervo, ni es mi apariencia. Lo más importante es el mensaje que transportó. Porque lo único que puede cambiar una vida, lo único que puede transformar una familia, ¿sabéis cuál es? No soy yo, es el mensaje que transportamos. El mensaje fidedigno que sigue dando fruto en el nombre precioso de Jesucristo. No sé cómo sería el comportamiento de Jehú con estos, no lo sé, pero me hace pensar que tenía un buen ejemplo y un buen testimonio delante de ellos, porque ninguno dijo, todos creyeron y dijeron: Jehú es el rey que Dios ungió. Ay, Dios mío. Qué importante, hermanos,
es que te conozcan fuera, pero más importante que te conozcan dentro. Que te conozcan fuera, pero que te conozcan tus cercanos. Y que tus cercanos te avalen. Eso es que eres un hombre y una mujer de Dios en el nombre precioso de Jesucristo. Este es el mensaje para esta tarde. Evidencias y un verdadero llamamiento. Un aplauso para Dios y que Dios le bendiga mucho.